vamos a hablar de factores interculturales y por eso nos hemos juntado Miguel Peiró, que ha sido profesor del Máster de Enseñanza de Español para Extranjeros de la Universidad de Sevilla, y Juan Pablo Mora, que también sigue siendo profesor, de hecho. Queríamos empezar a hablar sobre todo de factores interculturales. A mí me gustaría, Miguel, que aprovechando tu experiencia nos contases cuáles son los puntos fundamentales que debería tener en cuenta un profesor a la hora de impartir un curso de español para extranjeros o de organizar un curso de español para extranjeros. Los factores fundamentalmente relacionados con la interculturalidad. Sí, yo considero que el hecho de enseñar una lengua extranjera implica también abrirse un pequeño camino hacia el mundo de los hablantes, ¿no? Estudiar lenguas quizás y solamente como una cuestión teórica, como si fuera puramente gramática, etcétera, nos priva de conocer realmente la interacción que esos hablantes tienen, y por lo tanto creo que todo curso de idiomas debería centrarse de alguna manera en los aspectos intercomunicativos, en el mundo de la conversación, en todo lo que tiene que ver con el mundo en que conviven los hablantes de esa lengua. Eso ha sido algo que no se ha hecho hasta ahora mucho, creo que todavía queda mucho por hacer, y eso también, bueno, hay que evitar caer en algunos tópicos, en algunos peligros, como por ejemplo imaginar que esas culturas que hablan esas lenguas son culturas compactas, ¿no? También es interesante a ese nivel pues, reflexionar un poco sobre qué es una cultura en este sentido y ver cómo una cultura es algo muy diverso y no tampoco algo asimilable a los viejos clichés, ¿no?, que hemos utilizado muchas veces, como el caso del español, pues de pronto introducir en una clase de español los toros o el flamenco o la paella. Eso no me parecía que era, ¿no?, lo que había que hacer, sino realmente entrar en la vida real, diaria, de los hablantes de una lengua, ¿no? Hábitos. Claro, costumbres, formas de interacción, formas de lo que se llama la regulación, ¿no? Es decir, las leyes que rigen un poco el funcionamiento colectivo, normas de cortesía, saber un poco cuáles son todo el mundo incluso de los gestos, del lenguaje no verbal. Todo eso me parece muy importante porque forma parte de lo que es globalmente la comunicación, ¿no? Claro, pero eso hace difícil dar un curso de, por ejemplo, de español para extranjeros. O sea, ¿qué español? ¿El español de la península? ¿El español de Galicia? Claro, con las lenguas además que son así internacionales y demás, pues hay un problema porque en realidad estamos hablando de muchas sociedades que hablan esa misma lengua, por lo menos formalmente, ¿no? Tienen todas la misma norma. Entonces, claro, ahí sí habría que escoger un poco, en función, pienso, de las necesidades de los hablantes, un ámbito concreto, cultural o social, para poder informar a los estudiantes sobre él, presentar así globalmente la cultura de los hispanohablantes o la lengua española general, sería algo pues muy genérico, ¿no?, y muy poco concreto. Entonces, claro, habría que adaptarse un poco a las necesidades, ¿no? Claro, el problema es que las publicaciones, por ejemplo, que tenemos hoy día no recogen este tipo de... Los manuales de español para extranjeros no lo recogen y eso obliga a que... Claro, quizá nosotros seguimos muy dependientes de ese modelo normativo de las academias, aunque hay una especie de asociación de academias de la lengua, sigue siendo un poco la Academia Española la que sigue marcando, ¿no?, las pautas y sigue hablando de un español único. Y bueno, considerando incluso que las variedades a lo mejor americanas son americanismos, como se dice, ¿no?, que parece un poco una excepción, cuando en realidad el epicentro está en América, ¿no?, y casi habría que hablar de iberismos para las cosas que nosotros utilizamos y que en América no se usan, ¿no? Entonces, claro, ahí habría también que salir un poco de ese español normativo, prescriptivo, que sigue un poco difundiendo las academias, el Instituto Cervantes, etcétera, que intentan un poco, creo, pues una posición un poco eurocéntrica también, ¿no?, considerar que el español de España sigue siendo un modelo a imitar y que eso abarcaría todo el ámbito hispanohablante en general. Pero eso está claro, pero eso crea muchas dificultades para un profesor de... O sea, un profesor de español para extranjeros no puede ser una persona que no dedique muchísimo tiempo a la formación, porque todo esto es novedoso, es necesario. Claro. Sí, realmente es que, claro, un profesor de una lengua para extranjeros es una persona que abre una ventana a otro mundo. Entonces ahí hay muchas cosas, ¿no? Normalmente siempre los estudiantes que aprenden una lengua extranjera lo hacen por el interés en conocer o en poder convivir
con los hablantes de una comunidad, ¿no? O sea, siempre hay un interés en el fondo, no tanto lingüístico, quizá una minoría son los que se interesan por los aspectos gramaticales de las lenguas, y la mayoría es por poder conseguir un día pues pasearse por una determinada sociedad del planeta y poder pues funcionar y tranquilamente sin ser un bicho extraño, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que abrirle la puerta a muchas cosas. Quizá no lo pueda abarcar toda una clase de idiomas, pero por lo menos plantear unos buenos comienzos que permitan después que esa persona pueda ir aprendiendo ya en su propia práctica, a lo mejor pues de residir allí o de viajar o de conocer a otras personas, ¿no? Por lo menos sentar las bases correctas para que pueda orientarse. No, pues eso, evitar los estereotipos, evitar las imágenes planas, evitar tópicos que son un poco pues, obstáculos luego al final para de verdad conocer cosas, ¿no? Estar pendientes también de los prejuicios que puede haber de fondo, sobre todo cuando tratamos con estudiantes de países ricos respecto a lenguas generalmente habladas en países pobres, que es muy frecuente pues entonces que aparezcan algún tipo de estereotipos negativos y demás. Creo que todo eso, pues por lo menos encarrilarlo, encauzarlo y ver hasta qué punto luego la persona misma es capaz ya de seguir su propio camino, porque en el fondo será siempre su propio camino. Habrá unos intereses particulares al final que no se pueden prever desde la clase como un a priori, ¿no? Claro, también su propia concepción de las lenguas y su propia manera de entender el mundo. Claro, y para qué le interesa aprender esa lengua en el fondo, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Son profesionales o culturales o afectivas? ¿O si quiere instalar allí? Esas son cosas que globalmente desde una clase de idiomas es difícil abarcarla, ¿no? Porque además ya hay una pluralidad de estudiantes, cada uno con sus intereses, pero por lo menos eso, encauzarlo. Y encauzarlo también en el plano cultural, igual que se encauza al nivel lingüístico, porque se supone que va a seguir aprendiendo español, por ejemplo, y va a seguir profundizando en la lengua, en los registros literarios y tal, pues también que haya un inicio, ¿no?, en el mundo cultural. Eso también tiene una relación con el diseño europeo de enseñanza de las lenguas a través del marco europeo, por ejemplo, que plantean que el aprendizaje de las lenguas no es una cuestión puntual, que es un aprendizaje largo y que, en cierta forma, además de fomentar la autonomía en el aprendizaje, también incluyen muchos más aprendizajes que simplemente la gramática. Sí. Y aparte de los contenidos de la propia imagen del profesor, ¿qué otros aspectos, qué otros factores relacionados con la interculturalidad te parece que deberían tenerse en cuenta? Creo que es importante, por ejemplo, el propio desarrollo de la clase de idiomas extranjeros, porque ya en la propia clase pueden darse problemas interculturales. Por ejemplo, si tenemos un profesor o una profesora de español y estudiantes de otros países, pues puede haber muchos malentendidos o pequeñas confusiones por el hecho de que cada uno tiene una idea distinta de cómo funciona, por ejemplo, una clase, de las señales que se pueden hacer, ¿no? Hay un caso así muy concreto que es, por ejemplo, pues mantener la mirada al profesor. Hay culturas en Asia donde pues, se considera que mirar fijamente al profesor mientras habla es un poco pues, un pequeño reto, ¿no? Es algo así un poco mal educado. Entonces lo normal es bajar la mirada mientras el profesor está hablando. Claro, nosotros desde Occidente entenderíamos eso como falta de interés. Si mis estudiantes no me miran mientras les hablo y miran hacia abajo, es que se están durmiendo. Entonces, se ha dado muchos casos de profesores que dicen, pues los estudiantes de chino son muy difíciles de motivar, cuesta mucho trabajo arrancar a estos estudiantes, y a lo mejor es porque están fijándose en rasgos del mundo de los gestos y están interpretándolos desde sus claves. Por eso también el profesor de lenguas extranjeras, si tiene sobre todo estudiantes extranjeros que enseñan su propia lengua, pues tiene que tener unas mínimas nociones de lo que es el mundo de la pragmática del lenguaje gestual, etcétera, porque ahí mismo ya se van a producir desajustes, ¿no?, culturales en la propia aula. Juan Pablo, tú también has trabajado has dado clases en el máster de factores interculturales de español para extranjeros y te has centrado en la formación de profesores y en los factores interculturales. ¿Qué es lo que te parece que es más necesario? ¿Qué es
A ver, lo tenemos muy difícil porque, como ha comentado Miguel, ¿no? El mundo actual, si se supone que uno puede ser profesor de una lengua que tiene cientos de millones de hablantes, que es hablada en muchos países distintos, con muchas variedades y donde no hay realmente una única cultura del español, sino es muy distinta hablando solamente de nuestro país, ¿no? Hay zonas monolingües donde la gente solo habla español, pero hay zonas bilingües, como aquí Galicia, donde se habla gallego y español, o vasco y español, o catalán y español, y luego si te vas a América, la situación es mucho más compleja, donde está la gran mayoría de hablantes de español. Entonces, es imposible que tú puedas formar a tus estudiantes en que deban conocer en profundidad todas esas culturas y todas esas variedades del español. Pero el profesor, el que quiera ser profesor de español, tiene que estar capacitado de lo que él ha comentado, ¿no? Que tenemos que iniciar un camino, ¿no? El profesor tiene que ser capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, le tenemos que dar las herramientas para poder seguir aprendiendo, de tal manera que si en un momento dado enseña español en Estados Unidos y tiene que prestar más énfasis a la cultura hispana y a las variedades del español de América, pues que tenga las herramientas y la flexibilidad para poder formarse en ese tema. Y lo mismo si tiene que enseñar a estudiantes chinos o a estudiantes japoneses o a estudiantes africanos, es imposible que uno pueda dominar las 6.000, 7.000 culturas, lenguas que existen en el mundo. Pero si uno tiene necesidad en un momento dado de enseñar a norteamericanos, pues tiene que saber cuáles serían las claves, las cuestiones básicas que forman una cultura, para poder profundizar en esa cultura que en un momento dado le va a poder interesar, y sobre todo tiene que tener mucha flexibilidad. Como ha indicado Miguel, uno tiene que ser tolerante, estar abierto a encontrarse en situaciones inesperadas y poder funcionar bien en ellas, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Igual que ahora queremos dar autonomía a nuestros estudiantes para que aprendan las lenguas y sepan y aprendan fundamentalmente a aprender y a poder desarrollar ellos mismos el camino, con los profesores de lengua tenemos que hacer lo mismo, tenemos que darles las herramientas para que ellos mismos sean capaces de encontrar todo aquello que vayan a ir necesitando en su larga carrera docente, ¿no? La formación tiene que ser continua, es evidente, ¿no? Nosotros en nuestra clase de factores interculturales, lo que hemos procurado es dar a los estudiantes es esa visión del mundo, esa visión amplia, tolerante, de respeto, de igualdad entre las distintas lenguas, entre las distintas culturas, para que el futuro profesor esté equipado con las herramientas que necesite para enfrentarse a cualquier tipo de estudiante que le venga de cualquier cultura. La cuestión es que no es igual, no es equiparable el esfuerzo que supone conocer culturas pues, como pueden ser la norteamericana, para que el profesor pueda tener una información donde incluso puede conocer la lengua. No es comparable, digo, con una situación como, por ejemplo, la de Sudáfrica o incluso en el norte de África también, zonas que tienen culturas muchísimo más diferentes, mucho menos accesibles, las lenguas son considerablemente diferentes. No es comparable, es decir, y eso también puede crear conflicto dentro de la propia clase. Son personas diferentes, provenientes de situaciones diferentes. No es muy fácil que un profesor sea capaz de cubrir eso. Pero si el profesor tiene la suficiente sensibilidad, la suficiente, primero, autoestima y segundo, capacidad de empatía con el otro, ese yo creo que es una de las claves básicas en cualquier proceso de enseñanza, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesores, a ser capaces de ponerse en cualquier momento en el lugar del otro y ser capaz de... Pero claro, tú tienes razón, cuanto más distante sea la lengua, más distante sea la cultura, más difícil le va a resultar. No es lo mismo dar clase a norteamericanos o dar clase a portugueses o dar clase a alemanes, que forman un conjunto del ámbito de lo que podríamos denominar culturas occidentales, que darle clases a un inmigrante que te viene subsahariano o a alguien de Marruecos o a alguien que es analfabeto, por ejemplo. Pero el buen profesor, lo que pasa es que normalmente uno en su vida como docente, en su vida profesional, poco a poco va a ir encontrando un nicho, ¿no? Va a especializarse o va a tratar cierto tipo de estudiantes. Lo que tenemos que darle las herramientas para que pueda profundizar en lo que vaya a ir necesitando. No sé si Miguel estará de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo, total. Además, pienso que la herramienta básica es lo que tú decías, ¿no? Es el respeto. O sea, se trata de respetar a las personas, no tener una idea prefijada sobre ellos, no pensar que hay un tipo de problema a priori y, sobre todo, no interpretar
desde las propias claves. Claro, eso es muy difícil porque eso lo hacemos automáticamente, pero bueno, igual que un psicólogo tiene que procurar no influir en el paciente mientras está en la terapia, pues el profesor de idiomas tiene que ser consciente también de que hay una predisposición a interpretar desde sus propias claves y tiene que ser consciente de eso y por lo menos pues estar alerta, ¿no?, a ideas de pronto que le pueden surgir en la clase respecto a los estudiantes de una cultura y analizar un poco por qué ha surgido esa idea. Un poco como la terapia no directiva, ¿no? Evitar influir, ¿no?, sobre el paciente, bueno, pues evitar también las influencias que vienen a uno mismo en ese momento, ¿no?, que parece que son muy naturales, muy espontáneas, que esos estudiantes pues no trabajan, me miran mal, parecen indolentes, no sé qué, pero hay que ver por qué pienso yo eso. Bueno, quizás un pequeño autoanálisis, ¿no?, que necesitamos ahí. Pero es así el mundo de la interculturalidad. Claro, y darse cuenta de la complejidad que tiene cualquier ser humano, cualquier cultura, evitar caer en generalizaciones, estereotipos. También tópicos, que etc. hasta ahora estamos muy acostumbrados a ser profesor de lengua, quiere decir ser profesor de gramática, ser profesor de código, ser profesor de un sistema, de un conjunto de unidades organizadas y sistematizadas. Y todo lo que no está ni organizado ni sistematizado se nos queda fuera y no son aspectos que habitualmente estamos acostumbrados a explicar, ni siquiera sobre nuestra propia lengua, con lo cual, ¿cómo vamos a fijarnos en esos aspectos que hasta ahora no conformaban la estructura de las lenguas de los demás? Claro, en mi opinión es uno de los grandes desafíos de la lingüística del siglo XXI, integrar dentro de lo que sería el estudio del lenguaje todas aquellas cosas que la lingüística del siglo XX había dejado fuera, la comunicación no verbal, todos los aspectos que la pragmática ya intentó incorporar mucho, ¿no?, el papel del contexto, la situación comunicativa de los distintos hablantes, el ser capaz de ser consciente de que una lengua no es solamente un estándar, el estándar, sino que una lengua se caracteriza por la diversidad y nuestros estudiantes deben conocer esa diversidad, igual que hemos dicho, ¿no?, que cuando enseñas español tienes que ser, y hoy día las nuevas tecnologías la verdad que te permiten tener acceso a todo ese mundo de esa diversidad que antes lo teníamos un poco más alejado de nosotros, ¿no? Claro. Digamos, el enfoque formal, ¿no?, de la lingüística, sí. pues claro, eso necesita revisarse por lo menos en el contexto de la enseñanza de idioma, ¿no? Enseñar así un modelo formal de la lengua, nada más que gramatical y léxico, sin el contexto, todo lo que es el ámbito, ¿no?, de donde se Y también produce la hay que tener en comunicación. cuenta otro aspecto más, y es que no estamos acostumbrados o sea, todavía no tenemos buenos sistemas o buenas herramientas para analizar todo lo que no está dentro del código. Por ejemplo, los problemas que tenemos con la gestualidad, ¿no? Hasta ahora no es solamente que no los incluyésemos, es que tampoco sabemos abordarlos. Pues son desconocidos, son sistemas muy complejos que no hemos podido reducirlos a lo que sería la escritura. Ha jugado un papel muy importante, ¿no? La escritura ha reducido lo que ha sido los fonemas, las palabras, y ha quedado fuera pues todo ese componente que es tan rico y que muchas veces, en la mayoría de los casos, prestamos mucho más atención o le hacemos más caso a la gestualidad que a lo que nos están diciendo específicamente, ¿no? Y lo hacemos de una manera que nos parece inconsciente o no nos damos cuenta, pero que en realidad hay una serie de códigos ahí detrás que nos falta todavía por desentrañar a los lingüistas. Es un gran desafío, pero tenemos que hacer capaces a nuestros estudiantes de ir incorporando toda esa información que está ahí en sus enseñanzas de la lengua, no ceñirlo solamente vocabulario y gramática, ¿no?, sino que todo lo cultural y todo lo que conlleva una lengua de riqueza hay que incorporarla también. Sí, sobre ¿no? todo que a la hora de valorar cuáles son las cualificaciones que tiene un profesor, no tendremos que tener en cuenta únicamente conocimientos de lengua extranjera, tendremos que añadir conocimientos de lengua extranjera, conocimientos de cultura extranjera, de qué culturas, de cuántas. Me parece que Factor emotivo y emocional, respeto, tolerancia, todos estos valores que tenemos que poner en alza, está claro. Claro, sería una semiótica cultural, en el fondo, lo que estaría en juego, ¿no? Y la lengua ahí sería una parte más de esa semiótica. De esa semiótica. Claro, pero algo mucho más amplio que lo puramente verbal, ¿no? Claro.